Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar un artículo muy interesante sobre tumores pancreáticos neuroendocrinos. El artículo en el que se va a basar esta charla es un artículo de la World Journal of Gastroenterology sobre tumores pancreáticos neuroendocrinos. Es una revisión de los marcadores séricos, el estadiaje y el manejo. Es un artículo del 2020, publicado en mayo 21. Como parte de la introducción, entonces nos menciona que las neoplasias neuroendocrinas son tumores que se originan a partir de las células neuroendocrinas del sistema digestivo. En este caso, en el páncreas. Fue en este órgano descrito por primera vez en 1869 y tiene una incidencia menor o igual a un caso por cada 100.000 pacientes por año, comprometiendo apenas el 1 al 2% de los tumores pancreáticos. En general se pueden clasificar como funcionantes o no funcionantes, siendo la mayoría no funcionantes con un 60-90%, y esto es dependiendo de si liberan o no liberan hormonas como la insulina, la gastrina, el péptido intestinal vasoactivo, el glucagón, la somatostatina o la serotonina. Y pues empieza de una vez fuerte este artículo mencionando sobre los marcadores séricos generales. Entonces tenemos como primer marcador la cromogranina A, que es una glicoproteína secretada por las neuronas y células neuroendocrinas, tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 95%, con una precisión general del 71%. Desafortunadamente no es un marcador específico como diagnóstico debido a que tiene una tasa elevada de falsos positivos, como puede ser en otros tumores y patología no tumoral como la enfermedad inflamatoria intestinal, la gastritis crónica, la falla renal o hepática o en otras neoplasias como el cáncer prostático, cáncer de tiroides o la pancreatitis. Se puede elevar también cuando hay terapia con esteroides, cuando hay terapia con análogos de somatostatina. Sin embargo, es un factor pronóstico de progresión o supervivencia libre de enfermedad y supervivencia general. Es un marcador útil para el manejo y seguimiento de los pacientes. Siguiendo pues con los marcadores sigue la enolasa neuronal específica, que es una enzima glicolítica expresada en las neuronas y células paraneuronales y neuroendocrinas. No se usa comúnmente debido a que su sensibilidad es apenas del 31%. Se asocia por lo general cuando está presente con pobre diferenciación y supervivencia libre de enfermedad corta, incluso cuando está en sus niveles normales. Otro marcador es el péptido liberador de prograstina. Es un precursor de la hormona neuropeptídica llamada GRP, que es frecuentemente usado como un marcador diagnóstico y de tratamiento del cáncer pulmonar de células pequeñas. Acordémonos que este cáncer pulmonar específicamente se ha considerado prácticamente una neoplasia neuroendocrina. Este marcador entonces estimula la proliferación celular tumoral y está asociado con un comportamiento más agresivo y un peor pronóstico para el paciente. Y el último marcador de esta diapositiva pues, es el polipéptido pancreático, que es producido por los islotes pancreáticos que están localizados en la cabeza y el proceso uncinado, esto principalmente. Generalmente se considera un marcador secundario debido a su limitada sensibilidad y especificidad. Y hay unos marcadores específicos de unos tumores, como por ejemplo la insulina. Entonces, este se va a dar principalmente en los tumores secretores de insulina, que también son conocidos como insulinomas, y son casi exclusivos del páncreas y también los tumores funcionales más frecuentes. Se presentan principalmente como hipoglicemia y niveles elevados de insulina. Siguiendo con el glucagón, que también se puede encontrar en niveles por encima de 500 picogramos por mililitro en los llamados glucagonomas. Estos tumores pueden ser parte del síndrome de neoplasia endocrina múltiple, principalmente la tipo 1, y tiene potencial maligno. El síndrome glucagonoma incluye eritema necrótico migratorio, pérdida de peso, hipoalbuminemia o diabetes mellitus. También puede haber intolerancia a la glucosa. No es un marcador específico, ya que también se encuentra elevado en la cirrosis, diabetes mellitus, sepsis y quemaduras, y por esto es muy importante el punto de corte mencionado previamente. Con respecto al péptido intestinal vasoactivo, o PIP o VIP, es una hormona de 28 aminoácidos que se produce en el cerebro, en el intestino y el páncreas. Tiene un papel importante en la contracción gastrointestinal y en la secreción pancreática exocrina. Los bipomas, como se ha
bautizado este tipo de tumores que secretan el péptido vasointestinal, el péptido intestinal vasoactivo. Son infrecuentes, pero tienen una presentación característica que incluye diarrea acuosa, hipocalemia y acloridia. Esto se le ha llamado como síndrome de Werner-Morrison. La tasa de metástasis por lo general es del 50 al 89% cuando se hace el diagnóstico. Y la gastrina, entonces también llamados gastrinomas, se localizan por lo general en el páncreas del 10 al 40% o en el duodeno, que es la locación más frecuente, con un 60 al 80%. Es un factor que promueve la liberación de ácido gástrico. Se recomienda, por ejemplo, para el diagnóstico de esto, suspender el tratamiento con inhibidores de bomba de protones, ya que puede incrementar falsamente sus niveles y pues alterar el valor o el potencial diagnóstico de esta hormona, de este marcador. Un resultado que esté 1000 veces por encima del valor normal es diagnóstico, pero los niveles intermedios van a requerir un test de secretina, el cual se realiza con la administración de 2 unidades por kilogramo de secretina intravenosa en bolo, con lo cual se espera un incremento mayor o igual a 120 picogramos por mililitro sobre el nivel basal, considerándose este incremento positivo con una sensibilidad del 94% y una especificidad mayor a 100%. La somatostatina, que es otro marcador sérico específico, se origina principalmente en el páncreas, duodeno, cerca de la ámpula y el área periampular, inhibe la secreción y la movilidad del estómago y la vesícula biliar, causando la tríada clásica de hiperglicemia, colelitiasis y maldigestión. Puede estar elevado en otras patologías y la prevalencia de estos tumores es de 1 en 40 millones. Y por último, las hormonas ectópicas, como la secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica, ACTH, con síndrome de Cushing, la hormona de crecimiento, GRH, necesitando medición de esta hormona, y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que junto con un test de supresión de GRH va a ser el diagnóstico. Solo hay un reporte de caso publicado sobre este tipo de tumor, por lo cual es bastante infrecuente, ¿no? Incluso a nivel mundial. Y hay unos marcadores, digamos, tumorales novedosos, como son las células tumorales circulantes, también han sido descritos en muchos otros tumores, como por ejemplo el cáncer de mama, pero bueno, en este caso por las neoplasias endocrinas pancreáticas. Entonces son células tumorales en sangre periférica, su presencia se asocia con un alto grado tumoral, una morbilidad tumoral y una alta concentración de cromogranina A y Ki67 elevado. No son lo suficientemente sensibles y específicos para el diagnóstico de todos los tipos de tumores neuroendocrinos, desafortunadamente. El NETES es un análisis de transcripción múltiple basado en PCR, usando sangre con el fin de medir 51 tipos diferentes de posibles tumores, con un fin diagnóstico y pronóstico. Los ensayos con microRNA, que son series pequeñas de RNA no codificante con la capacidad de regular la expresión genética a un nivel post-transcripcional en procesos biológicos que incluyan la carcinogénesis, y las citoquinas, como el factor de crecimiento endotelial vascular o BEF, y su receptor tiene unas implicaciones pronósticas y terapéuticas. La interleucina 8 y su receptor pueden estar elevados en estos pacientes también, y el factor alfa-1 derivado de las células estromales también se encontró significativamente elevado en los tumores neuroendocrinos. Para el estadiaje pues se ha utilizado principalmente dos sistemas. El sistema más utilizado o más comunes son el de la European Neuroendocrine Tumor Society o ENETS y el del American Joint Committee of Cancer, el AJCC. Entonces, con respecto al estadiaje de la AJCC, la séptima edición es digamos, la que más se ha utilizado, y con respecto al ENET, digamos que se parece mucho a la nueva clasificación de la AJCC, que es la octava, pero en general tenemos que un tumor T1 es un tumor limitado al páncreas con un tamaño menor a 2 centímetros, el T2 es un tumor limitado al páncreas con un tumor en un tamaño de 2 a 4 centímetros, un T3 sigue limitado al páncreas pero el tamaño ya es mayor a 4 centímetros, o es un tumor que ya está invadiendo el duodeno o el conducto biliar común. El T4 pues invade las estructuras adyacentes, ¿no? Más allá del duodeno y lo que se ha mencionado antes. Con respecto al compromiso ganglionar, entonces N0 es que sin ganglios, N1 con metástasis a ganglios regionales. Y con respecto a las metástasis, tenemos que M1 son metástasis a distancias, que se dividen en M1A y M1B. El M1A son metástasis confinadas al hígado, el M1B son metástasis en al menos un lugar estrepático, y hay un M1C
donde hay metástasis en ambas partes, en el hígado y fuera del hígado, o sea, hepáticas y extrahepáticas. Y con respecto al estadio, entonces tenemos que un tumor T1N0M0 va a ser un estadio 1A, sin embargo el 1B va a tener un T2N1M0, M0M0, perdón. El estadio 2A va a tener un tumor T3N0M0. El estadio 2B va a tener un tumor T4M0 N0 en la clasificación de la AJCC4, pero en la NETS modificada va a tener un T1 a T1 que es de T1 a T3 N1 N0, y para el estadio 3 pues ya va a ser cualquier N con un tumor T4, y para el estadio 4 va a ser cualquier T, cualquier N, pero con metástasis, sea M1, M2, M1A, M1B o M1C. ¿Y cuál es el tratamiento? Entonces, en muchos casos, la resección es la única terapia curativa para este tipo, o por lo menos con potencial curativo para este tipo de neoplasias. Se va a recomendar la resección en todos los tumores que sean funcionales y localizados, debido pues a la gran morbilidad que tiene la secreción exógena o ectópica de hormonas. Entre las opciones quirúrgicas podemos tener la enucleación, la pancreatectomía central, la pancreatectomía distal con o sin esplenectomía y la pancreatodenectomía. Todos los tumores mayores a 2 centímetros localmente invasivos o con adenopatías positivas deben incluir una linfadenectomía regional asociada con la resección tumoral. Entonces ahí ya vamos teniendo tantas cosas de tamaño como con márgenes o criterios ganglionares. En cambio, los tumores menores a 2 centímetros pueden observarse, pero aún es controversial si realizar este tratamiento y no el quirúrgico, que es un poco más agresivo. Pueden ser susceptibles a biopsia con aguja fina mediante ecografía endoscópica, y según el reporte pues se realiza el manejo, debido a que la mayoría de estos tumores pues no requieren una biopsia previa para el tratamiento quirúrgico, solamente con el hallazgo imagenológico y los síntomas y la medición de enzimas, ¿no? O de marcadores. En caso de que no sea posible la biopsia mediante endoscopia, se puede hacer seguimiento con tomografía, medición de marcadores séricos cada 3 meses por un año y después continuar el seguimiento cada 6 meses. Las metástasis linfáticas definitivamente son un factor de riesgo independiente para la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia general, y por eso determinar la invasión ganglionar es importante, a pesar de que es difícil antes o durante la intervención quirúrgica. En general se recomienda que para tumores menores a 2 centímetros y a todos los funcionales, a excepción de la insulinoma, se haga pues una valoración, digamos, ganglionar, y es aceptable no realizar linfadenectomía en caso de que haya tumores menores a 1 centímetro y que no haya factores de riesgo. Del 65 al 95% de los pacientes que son diagnosticados, al momento de su diagnóstico van a tener metástasis, especialmente las metástasis hepáticas, y la resección de metástasis hepáticas se recomienda en pacientes con metástasis tipo 1 y parte de los tipo 2 con un remanente hepático de al menos el 30%. Que sean tumores bien diferenciados, que haya ausencia de metástasis abdominales y que las resecciones puedan llevarse a un R0 o máximo un R1. Las hepatectomías paliativas pues no se recomiendan en realidad, y posterior a la cirugía, en caso de que sea R0, se debe realizar seguimiento con tomografía cada año durante los primeros 3 años y posteriormente cada año por 2 años. ¿Listo? Hasta complementar pues 10 años. El Ki67 mayor al 5% y las adenopatías positivas se consideran factores de riesgo importantes para la recurrencia, y son pacientes que se tienen que valorar de una forma mucho más intensa. El artículo nos da pues digamos este algoritmo. Entonces tenemos que paciente con neoplasia endocrina, hay que ver el estado funcional. En caso de que sea pobre se debe dar manejo sintomático o tratamiento paliativo, pero si tiene un buen estado funcional entonces hay que ver los síntomas del tumor principal, hay que ver si es funcionante, si tiene obstrucción, si hay hemorragias y perforación. En caso de que sí, entonces se debe hacer un tratamiento primario del tumor,
pero en caso de que no tenga síntomas hay que ver si tiene oligometástasis. En caso de que las tenga, se debe hacer una resección o de tumorectomía, más o menos terapia no adyuvante, pero en caso de que no tenga metástasis hay que dar terapia sistémica y seguimiento. Y en caso de que sea resecable, pues intentar resección, y si no es resecable, pues dar otra vez terapia sistémica, ¿no? Con respecto a la terapia médica, pues no vamos a ahondar mucho. Este es un canal de terapia quirúrgica y dedicado para y por cirujano. Entonces, pero podemos mencionar que entre las opciones tenemos terapia biológica, terapia objetivo, quimioterapia, inmunoterapia, terapia con radionúclidos de receptores peptídicos, y también puede haber embolización, tanto con embolización solamente selectiva o quimioembolización. Con respecto a la ablación local, pues que es un término, digamos, una parte intermedia entre la resección completa y el manejo solamente médico con quimioterapia, pues dentro de esta técnica se puede incluir la radiofrecuencia, la ablación por microondas y la crioterapia, que se pueden realizar guiadas por ultrasonido tomografía o incluso laparoscópicamente. Las lesiones menores a 3 centímetros tienen, digamos, que una buena capacidad para el tratamiento con esto, con una misma efectividad incluso que la resección quirúrgica, y es una solución muy aceptable en pacientes de alto riesgo o con pobre estado funcional. Esto es lo que tenía para para explicarles el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Si tienen algún comentario lo pueden dejar, y si quieren de pronto alguna clase sobre algún tema en especial o algún artículo, podemos valorarlo si lo dejan en los comentarios. Que tengan buen día, buena tarde y buena noche.